Gracias. Vamos a arrancar rápidamente con el segundo panel. Y para eso voy a pasar al moderador, en este caso Rodrigo Fernández de Nestosa, y arrancamos y va a presentar también a nuestros panelistas de este segundo panel. Gracias. Rodrigo Fernández, del estudio de la firma Borga Abogados, como moderador, y estamos con nuestros panelistas, hablando acá de la izquierda, Nuno Rodríguez, que es presidente de la Autoridad de Competencia en Portugal, luego Vanessa Facuse, que es socia de la firma Profil Escobar Silva de Chile, con pasado en la Dirección de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, que es la agencia de competencia chilena. Luego, Gustavo Augusto, que es presidente del Consejo Administrativo de Defensa Pública, más conocido como CADE o CAGI, de Brasil. Luego tenemos a Ariel Piniza, que es abogada, integrante de la firma Maraval Farrell Vandal de Argentina. Y por último, tenemos a Fausto Alvarado, que es presidente de la Junta de Miembros del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia. Tenemos como tema acuerdos prohibidos y programas de clemencia. Acá quienes tienen cosas para decir interesantes son panelistas, pero creo que sería bueno si en 2 minutos doy un breve contexto para que todos saquemos el máximo provecho de la ponencia. Todos tenemos la idea que competencia es una suerte de ambiente o ecosistema donde las empresas que actúan en un mercado y ofrecen productos o servicios similares rivalizan entre sí para obtener beneficios en detrimento de los demás competidores. Cuando tenemos un acuerdo prohibido, tenemos que esta rivalidad cesa y tenemos un acuerdo entre competidores para maximizar beneficios no en detrimento de uno de otro, sino poniéndose de acuerdo entre ellos, probablemente en detrimento de sus proveedores y o sus clientes, los consumidores. Estos acuerdos son muy perniciosos, afectan normalmente los precios. Hay estudios que hablan que suben el precio del 40%, 80%, y muchas veces afectan la canasta básica, lo cual implica que afectan a una parte de la población y la población más vulnerable. Por este motivo están sancionados en todas las jurisdicciones de regulación de competencia. Grabamos la sección, genera responsabilidad administrativa, civil, en algunos países inclusive penal, no es el problema de estos países que penalizan ciertos acuerdos mundos y ciertas cosas. Estos acuerdos, a pesar de penalizados, existen. ¿Por qué? Porque son muy rentables y porque son secretos, por tanto muy difíciles de detectar. Y en esa línea están los programas de clemencia, que justamente tienen como principal objetivo incrementar la capacidad de detección de estos carteles, otorgando una impunidad a aquel miembro del cartel que se acerca a la autoridad de competencia voluntariamente y delata a los demás miembros del cartel, aportando pruebas y por ende facilitando la sanción. Paraguay no tiene un programa de clemencia. Ya informes de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo, y también el Banco Mundial, recomendaron a Paraguay implementar el programa de competencia, visto los beneficios que puede aportar. Hay cifras que, si no me equivoco, hay un par de años en la Unión Europea, el 80% de los casos sancionados de carteles incluyen alguna solicitud de clemencia. El 40% de los carteles fueron detectados gracias principalmente o exclusivamente al programa de clemencia. Entonces, es una herramienta que parece útil y que en Paraguay ya se viene hablando, considerando que no tenemos un programa de clemencia, y segundo, no tenemos hasta ahora
emblemático de un cartel secreto que haya sido descubierto y ha sido sancionado, como se pasó en las jurisdicciones. Entonces, dicho esto, estas nos van a dar su experiencia en cada una de sus jurisdicciones. Y por último, Fausto nos da una visión más conceptual y multijurisdiccional del tema. Comenzamos entonces con uno. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Empiezo por pedir perdón por mi español es portugués, es una mezcla de portugués con español, pero voy a intentar hablar lo mejor que puedo. Empiezo por agradecer a Holanda, a Conaco, a la Universidad Católica, por la acogida, magnífico. Ya sé lo que es la chipa paraguaya, que es muy bueno. Y bueno, y empezar ahí por hablar sobre los carteles y en cuanto a el chapeo de la autoridad de competencia en Portugal. La lucha contra los carteles ha sido uno de los principales objetivos de la autoridad de Portugal. El año pasado, los casos de carteles representaron más de la mitad de las decisiones sancionadoras de la autoridad de competencia en Portugal. Hemos tenido 4 decisiones en total de 7, esos 4 eran de carteles. Nosotros hemos dado abuso de posición dominante, decisiones de asociaciones de empresas. Pero esta actuación sancionadora se desarrolló de la mano de iniciativas de promoción. Yo creo, y aquí en Conacó, que es fundamental que una autoridad promueva acciones de explicación de lo que es la política, la derecho a la competencia, en contacto directo con las empresas y con sus asesores jurídicos y económicos para explicar los riesgos de infringir las normas de competencia. Para las empresas, nosotros vemos que estas iniciativas de sensibilización a menudo tienen un efecto de disparo de advertencia, señalando las áreas más propensas a infracciones. Y con ese disparo de advertencia, después podemos claramente tener una acción decisiva y robusta de sancionar las prácticas. Y ahí la lucha contra los carteles sigue siendo una prioridad para la autoridad de Portugal. Pero en un momento que el cambio está cambiando, no podemos esperar que los carteles permanecen inalterados y encerrados en formatos anticuados. Es cierto que podemos hablar de los típicos carteles de Panama-Tequila, que se dice en inglés los bread and butter cartels. Carteles típicos, y ya hablamos antes sobre los misreading, los casos clásicos de misreading, que sucede en todos los países del mundo. Nosotros tenemos también en Portugal casos de misreading, de carteles de muy importancia pública en el sector del conocimiento de la alimentación en las escuelas, de la alfarería, muchísimos. Pero hoy tenemos este nuevo objeto que surge en Europa y también en todo a nivel global, que son los mercados digitales, posicionados por una nueva tecnología y colocan nuevos desafíos a las autoridades de competencia. Desafíos no apenas de verificar, de investigar los carteles, pero desafíos internos de cómo hacer la investigación con esas nuevas herramientas digitales. Empezando por el primero, los nuevos carteles que surgen en el digital, tenemos por ejemplo los algoritmos de precios, que colocan muchísimos desafíos a las autoridades. No voy a hablar mucho de lo que son los algoritmos de precio, pero os doy un ejemplo para los alumnos en la facultad. Es cómo identificar esos algoritmos de precio que surgen en el ambiente digital, en que los algoritmos siguen aprendiendo unos con los otros, y a veces llegando a coludirse en casos de corrupción, y cómo sabes que se trata de corrupción implícita o explícita. Y aquí la verdad es que podemos identificar el ejemplo del perro y del huevo. Si el perro sigue caminando, si el perro sigue haciendo su actividad, es porque tiene un dueño, el dueño que le enseña el perro. Y podemos aplicar la misma idea a los algoritmos. Los algoritmos podemos tentar identificar lo que está por detrás de todos los algoritmos, y eso es lo que intentamos hacer en Portugal. No apenas procurar investigar y sancionar, pero también, como decía antes, con iniciativas de pedagogía que se llama en inglés de guidance, de orientación. Y por eso hemos en 2019 publicado un issue paper que está disponible online en portugués y en inglés sobre ecosistemas digitales, Big Data y algoritmos. Pero podemos también usar el ambiente digital para investigar mejor en nuestra tarea de sancionar prácticas anticompetitivas. Y ahora, en Portugal, estamos incrementando el uso de tecnologías de información para eso. Hemos intensificado
información, tecnología de información. Ahora hemos reclutado incluso un experto de la policía criminal que está permanentemente en la autoridad y que nos ayuda, por ejemplo, a llevar a cabo las inspecciones sorpresa, los downgrades conjuntas a las empresas. Y ahí vamos a investigar no apenas las ordenadoras de las empresas, pero también los celulares y todo eso para obtener información. Porque también los carteles no se hacen como antiguamente, en un bar de fumo o a través de comunicación de email. No, ahora los carteles comunican online, por WhatsApp, por eso. Y ahí nosotros, como autoridades, tenemos que ir atrás de eso. Es un proceso de gato y de ratón. Y nosotros somos gato atrás del ratón que se tiende a escapar. Y por eso nosotros en Portugal hemos ahora creado 3 herramientas que son baseadas ya en tecnología de inteligencia artificial y la llamamos a estas plataformas los IT. Tenemos la primera que es los Screen IT. Los Screen IT es una herramienta de cribado para identificar conductas colusorias entre empresas en la contratación pública, es el clásico de Midrid. Estamos a utilizar esta técnica que va a las bases de datos de contratos públicos, buscar indicios a través de screenings comportamentales, screenings estructurales, que nos permiten obtener indicios para después profundizar las investigaciones. Esa es una herramienta de Screen IT, muy parecida a esa de Brava, que hemos hablado aquí en España. Una otra herramienta es de Scrap IT, es una herramienta de web scrapping para recopilar datos en línea, supervisar mercados y identificar indicios de posibles fixaciones de precios, situaciones de IPM o de acuerdos horizontales en los precios. Y la última herramienta que ahora hemos diseñado, la llamamos Detect IT, es una herramienta utilizada para detectar prácticas de gap jumping. Gap jumping, para los que no saben, los alumnos de acá, son situaciones en que operaciones de concentración de fusiones de compromiso deberían ser notificadas a la autoridad para que las analice, pero no son notificadas, escapan y por eso son implementadas, por eso es como el tipo de partido que la acogida es una situación que se empieza a coger antes del permiso de la autoridad. Y nosotros con esta herramienta, este año de 2025, hemos logrado detectar 6 situaciones de gap jumping en Portugal. Mira que en Portugal los umbrales de notificación son financieros, de modelos de negocios, pero también de cuotas de mercado. Es una situación parecida con España y peculiar, decía a nivel global, pero mi entendimiento es que es bueno este umbral de la cuota de mercado. Bueno, aquí llegado, tenemos estas nuevas formas de distribución que existen entre las empresas. Y ahí tenemos la importancia que la clemencia tiene para detectar carteles. La clemencia, creo, es un instrumento fundamental para la ayuda a la detección de carteles. No es único, porque podemos empezar una investigación ex oficio nosotros sin cualquier pedido de clemencia. Y en Portugal, mira que la ley de competencia, ha habido varias leyes de competencia, pero la primera fundamental que se aprobó después de la revolución de la Europea con el reglamento número 2003, ha sido la ley en 2013. Y esta ley no tenía prevista la clemencia, que solo ha sido aprobada con la ley nueva en 2006. Y por eso yo sé que en Paraguay también no tiene clemencia, pero es también importante de introducir ese instrumento, aunque la ley todavía ahora no tiene clemencia, pero es una ley que después. Y la expansión de los programas de clemencia a nivel global puede tener un efecto positivo en el fomento de la detección de carteles no apenas nacionales, pero también multigeneracionales. Es una tendencia de los últimos años, es la expansión de los carteles internacionales, de cross-border carteles que envuelven más de una jurisdicción. Para eso la tendencia es importante. En Portugal, la tendencia de solicitudes de clemencia es inestable. El año pasado hemos recibido 4 solicitudes de clemencia y de acuerdo con nuestra experiencia es importante esos pedidos porque llevan a investigaciones de casos importantes y terminan con sanciones para las empresas que están involucradas en este caso. Muchas veces en Portugal, la conclusión de los casos se puede hacer no por
formación, estos han sido flexibilizados tras las modificaciones introducidas en Europa con la ley de competencia que resultó de la directiva SM+, la directiva sobre European Competition Network Plus, que es una directiva que ha armonizado el funcionamiento de las autoridades de competencia, garantizando su independencia, exigiendo que los Estados miembros doten las autoridades de recursos humanos y financieros necesarios al desarrollo de su papel y garantizando su independencia ante el poder político. Y también ahí se estableció la transacción como instrumento fundamental para la actividad de las autoridades. Y por eso, en el total de las decisiones sancionadas de la autoridad de Portugal en materia de competencia, 30% fueron emitidas en el contexto de procedimientos de transacción. Y la mitad de esas decisiones se adoptaron tras las solicitudes de clemencia aceptadas por las mismas partes. Y por tanto, esas decisiones, como tal vez, son acuerdos híbridos. Acuerdos híbridos son aquellos en que algunas empresas deciden llegar a acuerdo de transacción con la autoridad, mientras que otras no. Y ahí tenemos que llegar a una decisión sancionadora dentro de la misma investigación, pero la existencia de clemencia y de transacción son instrumentos muy positivos para el funcionamiento de una autoridad robusta y sancionadora. Y por eso lo promovemos en Portugal. Una nota final antes de concluir para decir la importancia de la promoción también de competencia, del papel de advocacy, y ahí debemos tener claro la distinción entre lo que es la política de competencia, que compete al gobierno, al Parlamento, que estamos en la política de competencia, y lo que es los derechos de la competencia. Y los derechos de la competencia competen a las autoridades de competencia aplicar, sancionar. Nuestro papel como autoridades es un papel de enforcement, de asegurar la aplicación estricta de la ley de competencia de forma independiente del poder político, del poder judicial, de todo, para que nuestra tarea se quede clara. Y para eso es importante también garantizar la cooperación internacional. Cada vez más la cooperación internacional es fundamental. Esto es lo que es interesante del derecho de competencia. Te digo a los alumnos, yo soy profesor de derecho también, ahora menos, pero sigo enseñando un poco. Lo que es mágico e interesante del derecho de competencia es que casi lo mismo en 140 países a nivel global. Si hablamos de abuso de posición elegante, de carteles con una persona en India, en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, aquí, en Paraguay, en Portugal, es la misma lenguaje que hablamos. Podemos hablar de forma distinta del procedimiento, pero cuando hablamos de clemencia transnacional. Y eso es importante porque permite promover una cooperación internacional, un desarrollo común del derecho de competencia en nuestros países. Y por eso nos encontramos acá, para desarrollar el derecho de competencia. Y para eso necesitamos de tener una autoridad fuerte, robusta, que la tenga aquí con Caracol, que yo conozco las personas que están muy interesadas en desarrollar el derecho de competencia. Necesitamos de tener alumnos interesados, academia que tiene desarrollo sus investigaciones científicas en este plano, para el beneficio al final de toda la sociedad y la economía nacional, así creando un círculo virtuoso. Y este círculo parte de una autoridad fuerte, interventiva, sancionadora, como tiene que ser, de una academia que comprende esa realidad, que investiga, que crea posibilidades de empleo en esa área, muchísimos para abogados, para stakeholders, en beneficio de la sociedad. Y con eso, muchas gracias. Uno envidiable. En cualquier caso, porque yo creo que está la tercera etapa Paraguay y después el bueno. Sugiero que pasemos ahora a la predicción más próxima. Acá está Florinda, está tratándose la lista de Florinda, así que ayer escuchamos la experiencia en Argentina. ¿Se escucha? Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. En Argentina tenemos una ley de defensa de la competencia y tenemos un programa de clemencia. El programa de clemencia existe desde el 2018, pero se reglamentó recién en el 2021. Eso quiere decir que hasta tanto no
qué? Porque probar un cartel es muy difícil, requiere muchísimos recursos. Con un programa de clemencia se le facilita el trabajo de investigación a la autoridad que recibe del clemente la prueba que necesita para probar el cartel. Pero por otro lado, el programa de clemencia beneficia a los participantes del cartel porque les permite obtener una inmunidad o reducción en la sentencia que recibirían si se probara el cartel sin su apoyo. En Argentina, no solo el primero que se presenta es beneficiado, ese recibe inmunidad, pero como el objetivo es eliminar carteles, todos los que se presentan también reciben algún tipo de reducción en la sanción. Y eso es un incentivo para la presentación de carteles. Ahora bien, como abogada, lo que a mí me preocupa es cómo el programa de clemencia va a funcionar y cómo convencer a los clientes que vienen a consultar sobre los beneficios de ese programa. Entonces hay varias cosas que nosotros estamos viendo en la Argentina que tal vez ocurren en otros países y que pueden servir de disparador para el nuevo programa si lo establecen en Paraguay. Lo primero es que haya una buena reglamentación, que sea clara, que tengan una unidad de clemencia con funcionarios que conozcan el tema y que puedan responder las consultas que les van a hacer, porque va a haber muchas consultas. El otro problema que nosotros vemos muchas veces es la confidencialidad de la información. ¿Cómo asegurarnos que la información que se brinda a la autoridad sea realmente confidencial y que no se utilice en contra de los delincuentes? Y otro problema que hay en Argentina es que si la clemencia es desistida, el pedido de clemencia, o rechazado, la autoridad no puede utilizar la documentación que recibió, pero sí puede utilizar la información para iniciar investigación y oficio. Y eso es un riesgo para cualquier pedido de clemencia. Eso sería súper útil, considerando que el programa de clemencia en Argentina es muy bueno. Nosotros estaríamos analizando si lo hacemos mejor. Propongo que sigamos con las damas. Si nos contás usted que tiene mucha experiencia o que son interesantes en materia de carteles. Felicitaciones,
Por tanto, entonces, cuando la Fiscalía Nacional Económica ejerce competencia de toda la comunidad de los creadores, también tiene un efecto en el CDM. Es importante señalar que en Chile, me voy a mostrar un número, creo que ha tenido muy buenos resultados, pero siempre es una herramienta complementaria de la persecución. Siempre se puede iniciar o solicitar relación compensada en la instancia investigativa. Una vez que la Fiscalía presenta una acusación, se cierra, digamos, la oportunidad para solicitar el beneficio de la relación compensada. Pero principalmente, si uno ve cómo se utiliza, obviamente prueba de la acusación, pero también de manera bastante relevante es que la denuncia, la relación compensada, se utiliza como fundamento para el ejercicio de facultades inclusivas. Si la ejercicio de competencia puede impactar, registrar domicilio y también interceptar comunicaciones. Para ello, requiere una doble autorización. Una defensa de la libre competencia y un ministro de orden general. Y en esos casos, la relación compensada, la información que se recibe es un argumento bastante esencial, digamos, determinante en el ejercicio de esas atribuciones para efectos de conseguir esa autorización.
pasó? En Chile, el primer programa de migración compensada se puso dentro del pool de jurisdicciones donde las empresas que estaban en proceso en Europa y en otros países de Centroamérica vieron que si se relataban en otras jurisdicciones, Chile también tenía un programa de migración compensada, Chile también iban a ir a buscar el mercado. Y ese fue el primer caso, un caso que tuvieron quizás tenido evidencia a nivel local, pero fue, digamos, el primer caso
un poco de paciencia, le voy a tomar espacio. El programa de leniência de CADE es un tipo de leniência. Nosotros tenemos 3 niveles diferentes de acuerdos. Tenemos a leniência total, y leniência total entonces no hace ningún tipo de multa y hay total inmunidad penal. Entonces la empresa, todos los empresarios no responden nem criminalmente ni administrativamente, pero tiene la responsabilidad de fornecer todos los medios de prueba hasta cerrarnos la investigación. Solamente una empresa puede firmar a leniência total. Por caso, temos a leniência parcial. A diferença de leniência parcial e leniência total é que em uma leniência parcial, a autoridade, o CADE, já sabe da conduta. Então, é o primeiro que pede o marketing, mas o CADE já está investigando a conduta. Então, neste caso, há somente um desconto, um pago a menor da multa, mas também somente há por caso. E temos o terceiro tipo, que é o termo de compromisso de cessação. Este termo de compromisso de cessação não há limite, se pode fazer acordos se são solicitados. A diferença é que não é uma imunidade somente um desconto, e se é carteira, a empresa tem que emitir que esses que declaram não paga a penalidade, um certo desconto, e se isso é firmado na fase de investigação, temos que ajudar na investigação. Se é firmado ao término da investigação, somente paga a multa. Então, o programa de CADE tem 20 anos, nós temos firmado 113 leniências, somente contando leniências totais e leniências parciais, sem contar os termos de cessação, que são 10 vezes mais que isso. Ano passado, nós tivemos um fenômeno muito interessante. Normalmente, no mundo, há um decréscimo de leniência, e assim, no mesmo que está sucedendo, nós recebemos 46 pedidos de leniência, sem contar os termos de cessação. E desses, somente aprovamos 4, somente aceitamos 4. E por que a diferença? Porque houve alguns critérios com mais de 10 interessados em cada carteira. E somente aceitamos o primeiro. Nesse caso específico dessas investigações, tivemos uma leniência por caso e 3 termos de cessação de conduta por caso. Houve um limite, porque nós tínhamos muitas provas desses casos, muitos deles são casos de fixação de salários, rate fixing. Então, houve um limite na fase de investigação. Neste ano, se contarmos, normalmente estamos com 4 leniências por ano. Este ano, se contarmos solamente os termos de cessação de conduta, que é um tipo de acordo, estamos com 40 acordos firmados e aprovados pelo tribunal. Hasta esse momento, provavelmente, teremos em 50 hasta o final do ano, porque há alguns pedidos em negociação. Há um mês teremos um novo guia de leniência, que teremos cambiado algumas coisas. Havia alguma dúvida quanto à leniência parcial, porque na interpretação que se fazia é que os benefícios da leniência parcial teriam que aguardar o julgamento do tribunal. Então, a leniência parcial havia muita insegurança jurídica para se firmar. Era melhor fazer um termo de cessação de conduta do que leniência parcial. Nós temos cambiado o guia, então há mais segurança jurídica para a leniência parcial. Então, quando se firma, se sabe qual será a punição e o tribunal apenas confirma ou se pensa que não está bem, pode reformar, mas a nossa intenção é que
teremos uma circulação política. Uma segunda novidade é que agora temos a leniência hipotética, a consulta hipotética. Então, se as empresas podem procurar a CADE e perguntam se a conduta seria ou não uma infração, porque há muitos casos que não são carteiras clássicas. São condutas que há dúvida se seria uma infração e há dúvida se nós aceitaríamos ou não o apoio. Então, se a empresa pode, somente essa conduta não é marca, nesse caso, e ela apresenta para o CADE, para a equipe especializada. CADE tem uma unidade que somente lida com leniência. E neste caso, se nós pensamos que não há uma infração, nós vamos expedir uma carta conforto e vamos ver para essa empresa mira, ela apesar de nos procurado, aí relacionado a esta conduta, nós pensamos que essa conduta não é uma infração. Puede pegar a carta, está seguro, ou se pensamos que é uma infração, recomendamos que haja um pedido de marca, então se inicia o processo de negociação. Quanto a carteiras, penso que carteira ainda é, em vez de a prima conduta de infração. Neste ano teremos 10 condenações de carteira, hasta o momento, e algo como 5 de o que chamamos de conduta, influência a conduta uniforme, que não é cumprimento no cartel, mas quando tem uma associação, um conselho de classe, que impõe um determinado preço para os competidores. É muito comum no Brasil condenações como essa. Esses são um grande grupo. Estamos trabalhando com um sistema desconhecido, que é Cérebro, que é um sistema de machine learning que estamos usando para manejar grandes dados, e muitos dos nossos carteiras estão vindo com informações deles. O tribunal também recentemente teve estabelecido um novo estándar probatório de carteira, e o que estamos determinando é que a leniência não é considerada prueba. A leniência é solamente considerada um meio para a prueba. Então, se a pessoa que está sendo beneficiada por a leniência habla e dá um testemunho dizendo da determinada conduta, CADE não considera que isso é prueba. É necessário haver uma corroboração de uma prueba dependente. Isso é muito recente, então o estándar probatório para a condenação agora em Brasil é um pouco maior. Então, a equipe de investigação tem que coletar esse relato e tem que produzir uma prova independente que corrobore o que se foi narrado. Houve muitos acordos de leniência que se foram anulados no Brasil, no decado. Os outros acordos se foram mantidos no judiciário por conta disso. A narração, a pessoa que estava beneficiada não se podia recordar Também teremos algumas novidades quando mais de uma agência investiga a mesma conduta. E assim, cártel é um problema administrativo, é um problema penal, e se é um cártel de compras públicas, se pode haver outras investigações por lá por regedoria, na Corte de Contas e com a advocacia general. Então, agora com isso aqui estamos trabalhando para ver uma única solução para todos esses casos, e o tribunal está admitindo que se paga uma multa por uma dessas autoridades, se pode conseguir um desconto do valor pago. Então, se 3, 4 autoridades no governo federal, somente aceitamos no âmbito do governo federal, se 3 ou mais instituições impõem multas, se pode pagar uma e se recebe um desconto para as outras, então termina que pagas a maior. Mas é necessário o pagamento. Solamente a imposição
multa no le da descuento, tienes que efectivamente pagar. E em Brasil estamos também com um fenômeno interessante. No ano passado, é muito comum que teremos grandes valores de multa, pero poucos valores efetivos de pagamento. Sim. Então, essas multas são punidas e nadie nos paga. No ano passado, o valor que se foi pago aos cofres públicos, que efetivamente ha entrado para a União, se foi maior do que de as multas. E a explicação para isso é que nós temos um programa de negociação e que multas que estavam antigas estavam em discussão com as judiciais foi pagas. Então, recebemos algo como 300 milhões de dólares em pagamentos efetivos, que era mais que as multas que nos impedimos no ano. Este ano estamos com algo como 500 milhões de reais, que é algo como 100 milhões de dólares em multas, pero mais da metade são acordos. Então, esses são valores que entraram no acordo e se não paga, ela vai Como resultados, penso que teremos uma grande condenação no primeiro semestre de um cártel de combustível em Brasília. Nós condenamos 8 redes nos estabelecimentos, 8 redes de combustíveis, e mais 10 pessoas, 10 executivos. Um deles com acordo, 7 com condenação sobre a prova. A rede que hecho o acordo ha concordado em vender parte dos puestos. Então, houve uma diminuição do tamanho da rede, que era da líder do cartel, e nós conseguimos, com isso, aplicar algo como 250 milhões de multas reais, que é algo como 50 milhões de dólares. Desses 100 milhões de reais se foi por acordo e 150 multa. Também teremos outros programas, como o programa outros resultados do programa, como muito recentemente uma coordenação em carta de HD. Havia componentes de HD e muitos cartéis de peças automobilísticas que estamos investigando. Estamos, nos últimos casos que estamos correndo, estamos especificamente com fixação de salários dos empregados, que vai ser divulgado em breve, mas já teremos alguns acordos aprovados do programa. E o último ponto é que em nosso guia temos algumas condutas novas que não eram consideradas para a audiência. Então, no post, agora se pode fazer audiência, wage fixing, fixação de salários, se pode. Carta de compras também se pode fazer audiência. E penso que é isso. Assim, troca de informações sensíveis também se pode fazer audiência. Estamos com muitos casos nessas áreas que não são cartel hardcore, são cartel clássicos, mas são condutas corrosivas que estamos investigando. Então, muchas gracias y devuelvo la palabra. Gracias, diputado. Bueno, por último, no menos importante, cerramos con Fausto, que nos tiene traer una visión crítica de la ciudad. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias a la autoridad paraguaya de competencia por la invitación. Y siempre tiene que haber alguien que vaya en contra de las ponencias para hacerlo un poco más divertido. Y yo quisiera ser tan optimista como quienes me precedieron en la palabra, pero lamentablemente no lo soy. Yo tengo mis serias críticas al éxito del combate a los cárteles, tanto en mi país como en la comunidad andina y en algunos países de América Latina. Pero creo que voy a terminar convenciéndome que en todos, porque veo que Chile, desde el 2009, apenas un caso por año en estos 25 años.
eso haya tan pocos cárteles en Chile, o en Brasil, o en Ecuador, o en Colombia, o en Argentina, que con una ley muy antigua no tienen un solo caso desde el concepto de clemencia, como lo dijo Ariel. Pero esta es una crítica en el sentido positivo, para hacer un llamado a todos y cada una de las autoridades y de los académicos y de todos los que de una u otra manera hemos transitado y seguimos transitando por el mundo de la competencia. Yo llevo más de 25 años en este mundo y en vez de convencerme, cada vez me decepciono más. ¿Y por qué? Porque no creo que estamos haciendo las tareas adecuadamente. ¿Por qué digo esto? Porque si bien tenemos aparentemente normas modernas, sólidas, supuestamente autoridades técnicas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la política de competencia en beneficio de la sociedad? Yo quisiera preguntar si alguien me puede decir cuál es el impacto de la aplicación de las normas de competencia, sea de temas de combate a los cárteles, abuso de posición dominante, temas de control de las compras públicas. ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la norma positiva en nuestros países? ¿Alguien la ha medido? Sí. ¿No? Pero siempre estamos hablando de un punto que no creo que es el correcto: la multa. ¿Cuánto hemos multado? ¿Cuánto hemos sancionado? Pero ahora también me veo con una gran e ingrata sorpresa que nos acaba de decir la autoridad de Brasil. Multas altísimas, pero casi nadie paga. Todas pagan más. Ya. Bueno, en eso enhorabuena. Pero ¿estamos haciendo el trabajo adecuado? Yo creo que no. ¿Y por qué? Porque el tema de la competencia es una mesa de tres patas: la ley, la autoridad y la política. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre hablamos de política? Y Juan Pablo en su exposición habló de la política de competencia, Mario de la misma manera, pero uno dijo una gran verdad, y creo que es el problema o la solución. Una cosa es la ley de competencia, una cosa son las leyes de competencia, y otra cosa es la política de competencia. Y yo también aquí hago otra pregunta: ¿cuántos países en América Latina tenemos políticas de competencia? 2. Perú ha hecho un gran camino en eso. Y el otro país que ha empezado a transitar esto y tiene ya su política de competencia escrita es República Dominicana. Yo de los otros países, pues si estoy equivocado, no conozco que haya una política de competencia diseñada para que vaya a la par de la norma de competencia. Entonces, ahí está la falla. Ahí está la gran falla. Nos hemos dedicado a construir normas. El 90% de las normas son posiciones dentro de un proceso de creación y de la liberación de los mercados. No sé si es correcto o no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque nos impusieron cierto tipo de estructura normativa que no responde a nuestras realidades como países. Y a veces queremos copiar y copiamos mal, no porque copiar esté mal per se, porque si hay algo bueno lo tenemos que replicar, pero copiamos situaciones o normas o conceptos para estructuras que no existen en nuestros mercados, son completamente irreales para nuestros mercados. La gran mayoría de países de América Latina responden a otro tipo de estructuras de mercado, que ni siquiera las tenemos diseñadas de las normas de competencia. Ejemplo, por lo menos en mi país, el tema de que la gran mayoría de las estructuras societarias de nuestro país, las grandes estructuras, son familiares. Pregunto, ¿eso existe en los Estados Unidos? Entonces, yo creo que hay una situación muy particular que justamente en este foro que se está creando y que celebro con
iniciativa de Orlando de crear el foro de los académicos o los estudiosos o los interesados en el derecho a la competencia, que espero que mañana los abogados seamos los menos numerosos de ese grupo, ¿no? Que siempre hacemos los abogados en el tema del derecho a la competencia, porque es más un tema económico, de análisis de mercado, de estrategias de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá se dé en las universidades más esta materia a los economistas, ¿por qué a los ingenieros comerciales, que son mañana los gerentes de las grandes empresas, ¿no? ¿Por qué no se les dé esta materia? Porque son mañana ellos los que toman la decisión de a lo mejor de un acuerdo provisorio, de un intercambio de información que no lo tienen que hacer. ¿Por qué? Pero lo hemos restringido hasta en eso, académicamente hablando, a los abogados, a los economistas, ¿no? Y sabemos que inclusive en el mundo de la economía, esta es una materia de microeconomía, no es macroeconomía, muy diferente, conceptos completamente diferentes, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener también ese problema, ¿no? Que en algún momento se habló de esta masa crítica, creo que también lo dijo Juan Pablo, para generar programas de especialización, de diplomados, de maestrías en el derecho a la competencia, ¿no? Entonces, hay algunos problemas que todavía nos falta por resolver, como les decía, de la política de competencia, ¿no? Nosotros estamos empeñados desde el Instituto Ecuatoriano de Derecho a la Competencia, justamente diseñando ese tipo de políticas para los diferentes países. Conjuntamente, hay un programa que yo lo presenté en la Universidad George Washington en el Competition Lab, que es parte de la Escuela de Política Pública y que este rato fue aprobado y lo estamos implementando, está aceptado por parte del gobierno de Ecuador en desarrollar conjuntamente con la Universidad George Washington la política de competencia de Ecuador. Ahí yo les invito, porque no es un tema de una persona, es de un grupo de personas que sumen temas de experiencia, temas vivenciales de los profesionales, economistas, abogados, ingenieros comerciales, autoridades, exautoridades, ¿no? Para ir construyendo eso y replicar, porque creo que es lo correcto en los diferentes países. Y eso también me lleva a un tema de cómo se ha ido desarrollando la competencia en la comunidad andina, ¿no? Y restringiendo el tema del combate a las cárteles. Y ahí también paso a una palabra que dijo Ariel. Un elemento fundamental en materia de la política de clemencia es la confidencialidad. ¿Cómo yo garantizo eso a la persona que me va a venir a adelantar un acto? Sin eso, créanme, queridos amigos, no va a haber programas de clemencia, porque es lo primero que va a preguntar quién quiere acogerse a eso, y el abogado obviamente le va a recomendar, si es que sabe que hay estas falencias. Si yo fuese el abogado, yo les recomendaría que no, y eso es lo que de alguna manera terminó pasando lamentablemente en la comunidad andina en un caso que se hizo una delación en uno de los países de la comunidad y luego esta información fue usada para iniciar y sancionar un caso. Ni siquiera solo la información, la documentación. Se puede imaginar eso. Documentación que inclusive luego el Poder Judicial ecuatoriano se declaró nulas, justamente porque se violó el principio de confidencialidad. Pero eso, ¿a qué está anclado? Justamente un tema de política, un tema de educación, porque ¿qué hace la política en materia de competencia? Promover la competencia, ¿no? En favor del interés económico general y los consumidores. Pero, ¿qué está pasando? Lo que yo he podido ver a lo largo de estos más de 25 años. La autoridad de competencia va por un lado, obviamente aplicando la norma, aplicando su ley, pero muchas veces las políticas públicas que las construye el Ejecutivo, el Ministerio, los reguladores, van por un lado completamente diferente. Entonces, ¿qué estamos generando? Un choque de autoridades en donde a lo mejor gana el más fuerte políticamente hablando,
de los intereses económicos, de los grandes intereses económicos. Cuando yo era profesor de la universidad siempre le decía a mis alumnos, cuando quieran saber por qué salió tal o cual regulación, tal o cual ley, siga, no el dinero, como en otros casos, siga la ley, investigue quién solicitó que se saque ese reglamento, esa ley. Y claro, muchos dicen, el Estado no tiene esa proactividad. El funcionario burócrata no tiene esa proactividad. Siempre va alguien y le dice al subsecretario, al ministro, al presidente, necesito esta regulación, que no está mal, no se misma, pero hay que hacer los análisis, ¿no? Y muchas veces esa regulación, esa sobreregulación que inclusive tenemos y que afecta a la competencia, nace del propio sector productivo vía las autoridades públicas. Y lo mismo sucede en los temas de corrupción. Muchas veces las propias autoridades públicas son los promotores de la corrupción en la compra pública. Porque no hay una educación vía políticas públicas justamente de educar a los funcionarios públicos, sea del gobierno central, sea de los gobiernos de las alcaldías, prefecturas, como sea dividido los países, que ese tipo de acciones son sancionadas, pero no desde el concepto de la sanción pura, sino tenemos que hacer es entender que la afectación a los mercados, la afectación al interés económico real es gigantesco. Y claro, muchas veces celebramos que descubrimos el cártel y que hemos multado con millones de dólares. Nos debería dar vergüenza decir eso. ¿Por qué? Porque el Estado falló, el control falló. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que algo está pasando. Creo que tenemos que hacernos un análisis interno de cada una de nuestras autoridades, de nuestros países, a ver, estamos por el camino correcto. Yo creo que ya hay una masa crítica para seguir hablando de eso. Yo creo que ya hay un derecho a la competencia latinoamericana. Ya rompamos el cordón umbilical de otras regiones, por muy importantes que sean. No digo que no veamos, aportamos, pero empecemos a construir nuestro propio derecho a la competencia, empecemos a construir nuestras políticas de competencia de países, pertenecemos a una región como la CAN, como el Mercosur, nuestras políticas de competencia del CAN, del Mercosur, ¿no? Propias, nuestras, con nuestra propia identidad, con nuestros propios problemas, con nuestras propias estructuras, y yo creo que eso va a ser un gran salto, porque ya lo hay. Tenemos autoridades que ya han caminado buena parte de este caminar, de las cuales nos podemos nutrir, pero también hay autoridades jóvenes. Yo creo que nos podemos dar el lujo de no acompañar a esas autoridades, ¿no?, en este caminar, justamente para que no repitan los grandes errores que estoy seguro que los hemos cometido, como así también estoy seguro que hemos hecho grandes avances que creo que debemos tomar en consideración. Entonces, miren, aquí Cani nos habló de que tiene ya temas de inteligencia artificial. Fantástico. Yo creo que eso podemos replicar en nuestros países para mejorar el control, ¿no? Nosotros, tanto desde el instituto como un grupo de colegas, desarrollamos una plataforma que espero que el día miércoles salga en las publicaciones del SECO, en que, y eso va a ayudar para optimizar el tiempo y recursos. Y con la información que tú le alimentas a la plataforma, te hace un estudio econométrico, el estudio del mercado relevante en 30 segundos, y te escribe con inteligencia artificial, te escribe el documento, te pone como nosotros lo decimos. Eso, y lo estamos ampliando justamente a temas de corrupción ligados a temas de las estructuras de nuestros mercados, para por lo menos ver dónde puedo investigar. Muchas veces nos estamos quejando, en el buen sentido de la queja, de que cada vez tenemos menos recursos para las autoridades de competencia. Entonces tenemos que ser muy imaginativos para ser lo más eficiente posible y con esos pocos recursos que nos dan, ser los más eficientes posible. Pero yo creo que hace falta esta tercera pata de la mesa, que es el tema de la política de competencia, y por eso creo que
el éxito del combate a los cárteles creo que le estamos debiendo a la sociedad, porque yo creo que hay muchísimos cárteles y aparte de las otras prácticas anticompetitivas que no las estamos visualizando, que no las estamos viendo, porque justamente hay esta oportunidad o hay esta falta de coherencia entre las normas, las autoridades de competencia y la inexistente política de competencia, que como les dije, no la tenemos, o muy pocos países, como les mencioné, Perú y República Dominicana, han hecho un gran esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Fausto. Ahora abrimos a los asistentes si tienen alguna pregunta. La de la hora se le queda Regina. Pregunta más que nada para José Fausto. Yo soy Sebastián Arroba, de la Universidad Monera, en la carrera de administración. A mí una carrera que no me gusta mucho es la de abogacía, me da un poco de miedo sinceramente. Pero bueno, como usted mencionó, usted dio unos resultados que no fueron muy buenos. Hubo un promedio más o menos de un caso de cárcel por año y eso es algo que le llamó a usted la atención. En mi caso particular, cuando yo veo ciertos resultados de ciertas políticas, de ciertas normativas, me decepciona bastante porque son resultados eficaces en varias oportunidades, pero bueno, entonces le quiero preguntar respecto a lo que estuvo comentando en su parte. En el contexto ecuatoriano, ¿qué políticas sugerirían para que puedan mejorar la competencia? Eso. Gracias. Justamente, lamentablemente no tenemos política de competencia. Tenemos todo el tema de clemencia para el tema de descubrir cárteles. Y como te decía, lamentablemente la aplicación de la clemencia en nuestro país no es la mejor experiencia y de la que nos podamos sentir orgullosos. Sobre todo en este caso que te digo, que fue muy sonado, no solo en el Ecuador, porque como era un tema de impacto en la región andina, en donde que está integrada por 4 países, por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, muchas autoridades de competencia, entre ellas la autoridad colombiana y la autoridad peruana, no estuvo realmente molesta, si no el término, con lo que hizo la autoridad ecuatoriana. Pero fíjate que ni siquiera solo las autoridades de este sistema, hubo voces de otras autoridades que dijeron, ¿qué están haciendo? En pocas palabras. Porque eso va a matar el programa de clemencia que tanto ha costado, ¿no? Entonces, fíjate que si no hay un real entendimiento de para qué sirve la política de competencia, para qué sirven las normas de competencia, para qué sirve el programa de clemencia y todos los elementos y cómo la tienes que proteger y defender, va a pasar lamentablemente lo que terminó haciendo el Ecuador, por querer descubrir un cártel que está bien, eso es su función de la autoridad, pero no por eso puedes descubrir el programa que efectivamente te va a hacer que descubras no solo ese cártel, sino muchos más. Entonces, yo creo que hay que también las autoridades deben pensar, deben analizar, ¿no? Porque las decisiones que toma una autoridad tienen un verdadero impacto en la sociedad, un verdadero impacto en la colectividad y en la economía, no solo de las empresas a las cuales van a sancionar, sino de toda la economía y de todo ese mercado en el que están involucradas estas empresas. Entonces, yo creo que el tema va por ahí de una correcta aplicación y un correcto entendimiento de lo que o para qué sirve este tipo de herramientas y de instituciones. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra? Creo que no. Por mi parte tengo varias, pero quiero invitar solo una pregunta y para que conteste ustedes o algunos de ustedes, no hace falta que sean todos. Y que está un poco ligada a la consulta
contenido de la ponencia de Gabriel. ¿Cuál sería su recomendación para una jurisdicción como la paraguaya, que tiene una autoridad más o menos joven para llegar a la primera década, que tiene una economía pequeña, donde casi todos conocen a casi todos, por tanto la confidencialidad es bastante difícil siempre, que no tiene todavía un caso de un cártel desmantelado, sancionado, que sea emblemático, a pesar de que creo que en la conciencia de todos nosotros paraguayos tenemos bien presente que, por ejemplo, las estaciones amañadas es algo de una peste endémica y que no tenemos un programa de clemencia. Alguna recomendación, sí, algo bien puntual, así como takeaways, de por qué sí, por qué no, y en caso de sí, una recomendación, porque sería lo fundamental a tener en cuenta para implementar un programa de clemencia en el contexto paraguayo que mencioné. Dos o tres, bueno, yo creo que fuera no debo dar consejos internos, pero si me permiten decir algo, en primer lugar, una autoridad joven comete errores, está aprendiendo, está creciendo, y es normal que va a cometer errores, pero no debe tener deseo de fallar, debe continuar trabajando, abriendo casos, investigando, sancionando, sabiendo que muchas veces va a fallar, la apelación de los tribunales no va a nada, pero sigue implementando esa política de competencia y también implementar una ley de enforcement y sancionar para crear lo que se dice en inglés es awareness, es la conciencia que infringir las normas de competencia no compensa, que es grave, que hace daño a la sociedad, hace daño a la economía nacional, no permite el desarrollo de la economía nacional y que eso es malo para todos los ciudadanos del país. Entonces, es también empoderar a la autoridad, darle los recursos humanos, los recursos financieros que se permiten desarrollar, la autoridad sigue su camino, sabiendo que vaya a tropezar, vaya a caer, se va a levantar, y cuando llega a clemencia, entonces yo creo que es importante la clemencia. El sistema de clemencia está comprobado globalmente, permite obtener más casos, porque la autoridad solo no vaya a olvidar ex oficio a todos los casos. La clemencia permite abrir casos, permite que en una economía, como decías, pequeña, las empresas pueden ir a la autoridad, denunciar los casos, porque saben que irán a beneficiar de la comunidad, y por eso el instrumento de clemencia en cualquier jurisdicción global es fundamental. Y hoy, sabiendo que hay los carteles internacionales, si una jurisdicción de Paraguay tiene instituto de clemencia, bueno, será difícil que el cartel global se va a usar el beneficio de clemencia en Brasil, en Argentina, en Portugal, donde sea, y aquí en Paraguay no lo tiene. Se queda un poco desalineado. Y bueno, eso sería esa es la yo pienso que daría dos resumos. La primera, abrir los casos. Hoy las empresas son muy preocupadas con la reputación. Entonces, si la autoridad abre los casos con consistencia, de una forma, puede ser agresiva, pero con pruebas y consistencia y una investigación seria, as empresas vão procurar los acordos, porque o risco reputacional é muito grande, mais do que qualquer outra opção. Então, tem uma autoridade que se comunica com a população de forma séria, e abre os casos, vai atrás dos cartéis é importante. E a segunda sugestão, mas essa depende do caso. Mas maduros é ter consistência nas aplicações de las penalidades. Quando a autoridade vai condenar, que tipo de multa será aplicada é fundamental. Porque
se isso é previsível, o acordo é possível. O que torna o acordo difícil é que o acusado não está seguro de se será condenado e quando pagará. Se ele não sabe razoavelmente bem qual é a chance de ser condenado e quanto pode pagar, e se a autoridade oferece um desconto que essa promoção se torna positiva, os casos se serão acordos, porque existe uma autoridade. A autoridade tem que ter essa reflexão, uma política clara de estándar probatório, de multas aplicadas e um bom desconto para as multas, considerando sua real capacidade de detecção, sua real capacidade de aplicação da multa. Bueno, entonces vamos, gracias Fausto, gracias Ariel, gracias Gustavo, gracias Melissa, gracias Bruno, gracias por aguantar hasta esta hora, estamos pasado el tiempo, cierra la... Muchísimas gracias a la mesa, muchísimas gracias a los que nos acompañaron, los que nos están visitando, muchísimas gracias a los alumnos de la Universidad Católica. Y en este punto quisiera agradecer a la Universidad Católica primero por acogernos el día de hoy para 3 eventos. En la mañana estuvimos con los jueces, una capacitación que tuvo bastante éxito, estuvieron los miembros del Tribunal de Cuentas, los relatores del Tribunal de Cuentas y los relatores de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, muy interesante, así que muchísimas gracias a la persona de Diego Rondán que nos está acompañando. Y también tuvimos más tarde un encuentro con periodistas y estamos cerrando la jornada de hoy, y esta es la jornada previa a las actividades que inicialmente estaban previstas, o sea que creo que vamos a tener un ritmo interesante hasta el fin de semana. Muchísimas gracias a todos, a los chicos muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que hablemos sobre el derecho de la competencia, y yo creo que el aplauso por supuesto tiene que ser para los ponentes de esta mesa y la anterior, pero también para ustedes por haberse quedado hasta estas horas a hablar un poquito sobre el derecho de la competencia. Muchísimas gracias a todos.